Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión, este pequeño estudio, como el enviado como representante legal. Recordamos que la escritura, desde la primera letra hasta la última letra del libro de Revelación, es una unidad. Y a veces se cruzan los temas con el fin de que encontremos la total concordancia, la total integración de cada palabra, cada letra, cada frase, cada tema como un solo bloque, como un solo texto. No nos extrañe que encontremos a veces citas repetidas y temas que se cruzan repetidamente, porque eso es la palabra. Un todo uno y un mensaje único. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso para pedirle un corazón limpio, una mente limpia, para que podamos comprender su palabra sin interpretaciones, sin eculibraciones, así llana, literal, clara, diáfana, transparente, como Él la entregó a su pueblo de Israel, para que todo el pueblo tuviera acceso a esa palabra y la entendiéramos mejor por medio de comparaciones, alegorías y todas estas figuras que nos aclaran por medio de asuntos y cosas y elementos cotidianos el mensaje que se nos quiere entregar. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por permitirnos estos momentos de reflexión. Amén. Nuestro tema, el enviado como representante legal. Las profecías nos hablan de un hombre escogido y ungido por el Creador, que traería el perdón y restauración y el gobierno definitivo para el pueblo de Israel, para su pueblo. Hoy en día hablar de que la naturaleza del Mesías debe ser comprobadamente humana para muchos, entre comillas, creyentes, suena descabellado, suena a locura, huele a herejía. Al leer el libro de Mateo podemos evidenciar que para el discípulo de esa época, de esa obra, le fue de primordial importancia ratificar la naturaleza y la descendencia física de Yahoshua. Como siempre, en nuestros estudios solicitamos que el lector afronte el tema con una mente libre de prejuicios denominacionales, con una mirada crítica en el mejor de los sentidos, con varias versiones a la mano y a la espera de sorpresas, ya que vamos encontrando verdades que se habían ocultado con intenciones o sin ellas, no lo sabemos, pero que ocultaron u obscurecieron el entendimiento verdadero del plan del Todopoderoso. De igual forma, sugerimos que se tengan a la mano varios textos de estudio con el fin de confrontar y comparar los diferentes pasajes para una mayor ilustración. Este tema va a sonar chocante, como algo nosotros que venimos contemplando. Pero apelemos a la razón y no al dogma o doctrina, sino a la sensatez. Existe la creencia en las denominaciones que el Todopoderoso y el Hijo son la misma persona. Ciertamente se pueden representar versos bíblicos donde muchos se apoyan en esos versos para decir esto, pero si analizamos el contexto, entonces quizás solo sea una mala interpretación, un mal uso de esos mismos textos. Por ejemplo, Mateo 1, del 1 al 16, nos da una lista larga de nombres de la genealogía de Yeshua. De allí en Mateo, a primera vista, a primera mano, vemos que en este pasaje está bien clara la palabra genealogía. Esta palabra viene de genes, descendiente por vía genética. Esa simple palabra echa por tierra la idea de que Yahshua sea concebido por un espíritu, ya que los espíritus no tienen semen, solo es potestad de los humanos, de los hombres en carne, de los seres humanos. Por otro lado, traería la absurda situación de un adulterio,
ya que Miriam era una mujer legítimamente casada con un varón judío, lo que hace que esa historia aún sea más ilógica bajo todo aspecto. Vemos de Mateo 1 nos dice, este es el libro del registro familiar de Yahoshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. En el 2 nos dice, Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Yahudá y a sus hermanos. Mateo 1.15 nos dice, Elihud procreó a Elazar procreó a Matán procreó a Jacob. Y Mateo 1.16 nos dice, Jacob procreó a Yosef, esposo de Miriam, de la cual nació Yahoshua, llamado el Mashiach. Ahora bien, una persona denominacional puede decir que, comillas, el Todopoderoso puede hacer todo lo que sea, pues Él es todopoderoso, comillas. Listo. Eso no se discute, pero se entiende que todo tiene un orden, un cumplimiento, todo tiene una ley que el mismo poderoso entregó. Lo dicho por los profetas era que sería descendiente de David, no de un espíritu que no puede fecundar, ni es de la casa de David, ni es de la tribu de Judá. Sabemos que Yosef no es un espíritu, sino un hombre. Entonces, ¿qué sentido tendría presentar la genealogía de Yosef donde nombren a Yahshua si Yosef no tiene nada que ver con Yahshua? Si Yosef no tiene nada que ver con Yeshua, pues fue concebido no por vía genética de transmisión de esperma, sino que fue un espíritu el que lo hizo. Eso no debe llegar a una lógica. Todo ese trabajo de dar una genealogía para demostrar que Yahshua era descendiente directo de David por vía paterna tiene sentido si Yosef es su padre biológico. Es simple lógica y sentido común. De lo contrario, no tendría sentido. Con ese simple argumento de que Yeshua nació como cualquier hombre se cae por sí solo todo el argumento de que Él es el Todopoderoso. Y los otros versos se deben entender bajo este contexto. Es un hombre, por lo tanto debe haber otra explicación. Que no es un hombre común, sí, que no es solo un hombre que tuvo, tiene y tendrá un lugar en el gobierno celestial. Son funciones que no le disminuyen su atributo humano, entregado con la misión especial que tenía que cumplir como hombre. Si el concepto de nacimiento virginal, producto de la intervención de un espíritu, no es cierto, ya que tendría un padre biológico, en este caso Yosef, descendiente directo del rey David, entonces todo argumento sobre que Yahshua es el Todopoderoso en sí mismo se cae por su propio peso. Vamos a Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Bien importante, Colosenses 2:8 nos dice, hay filosofías y huecas sutilezas que esclavizan a muchos, según la tradición de los hombres. O sea, esas filosofías, esas sutilezas huecas son tradición de los hombres, parte de esa tradición. Y eso es parte de los rudimentos del mundo, no de los rudimentos de la Torah y de los rudimentos de la ley, de los rudimentos de los profetas, de los rudimentos del mundo. No son según el Mesías. Recordamos que el Mesías es la Torah, es la ley, es la palabra del Padre Todopoderoso hecha carne. Hemos visto Colosenses 2, del 7 al 8. ¿De dónde se saca o se concluye que Yahshua y el Todopoderoso son los mismos? Con cada invasión extranjera sufrida por Israel y en particular las que causaron las diferentes diásporas y retornos, los invasores no llegaron solos, trajeron con ellos todas sus enseñanzas filosóficas, que para ellos era de común enseñanza. Para los griegos y romanos, que un
espíritu pudiera engendrar a un semidios y tuviera un padre adoptivo y una línea materna con la deidad, era algo muy normal en su filosofía y mitología. Tenemos unos ejemplos muy claros en Hércules y Perseo. Hemos consultado algunas enciclopedias de internet y hemos encontrado lo siguiente. Hércules era un héroe de la mitología griega. Era considerado hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal, hijo adoptivo de Anfitrión y bisnieto de Perseo por la línea materna. Perseo, en griego antiguo, es un semidios de la mitología griega, hijo de Zeus y de la mortal Danae. La tradición le atribuía la fundación de Micenas. Ahora ya podemos entender cómo se cuelan esas ideas en una religión naciente. De cierto, pasaron muchos años en dar la forma que esa religión tiene hoy en día. Pero algunos dirán, comillas, es que tengo montones de versículos que comprueban que es el Todopoderoso, comillas. Y conocemos esos argumentos. Si los vemos con la óptica o los lentes griegos, eso es lo que exactamente entenderíamos. Pero si me quito esos lentes greco-romanos, si pongo los textos en contexto, si aplico traducciones ajustadas al hebreo, entonces se verá otra cosa muy distinta. El problema es que de acuerdo a la intención del lector, se puede adaptar el texto a dogmas y a doctrinas sacándolas de contexto o usando traducciones amañadas, acomodadas, añadidas y adulteradas. Seguramente, tal vez sin intención o tal vez con intención. Vamos a ver un ejemplo de una interpretación. Según Ezequiel 1:4 vemos este texto. Y miré aquí un torbellino que venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. De su centro emergía una semejanza de 4 seres vivientes y su apariencia era como la semejanza de hombres. Cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo y centelleaban a la manera de la refulgencia del bronce incandescente. Según la lectura desprevenida de muchas personas que estarían viendo allí, estarían viendo una nave espacial. Seres del espacio exterior con sus trajes espaciales. Cualquiera que va a la escritura buscando seres extraterrestres, ángeles cazando mujeres, hombres volando al cielo, los va a encontrar. Lo mismo pasa si se quiere afianzar la idea de que Yahshua es el mismo Todopoderoso. Encontrarán supuestos argumentos para sustentar esa teoría. Sofismas. Los sofismas son un método greco-romano de discusión o enseñanza. El enviado Shaul alerta sobre el surgimiento de ese problema. Ahora bien, ¿cuáles son esas filosofías huecas que mencionaba Shaul, el discípulo o emisario conocido como Pablo? Col 2:4 nos dice, digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Yahshua, el Mesías, vivid en Él, arraigados y sobreedificados en Él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Colosenses 2, 4 al 8. Los sofismas son un método greco-romano de discusión o enseñanza. Ahora bien, ¿cuáles son esas filosofías huecas de las cuales hablaba Shaul? La influencia del platonismo, el semiplatonismo, neoplatonismo en la teología cristiana, católica, y eso es tan grande que es imposible comprender la teoría de que Yahshua es el Todopoderoso y la mayoría de los dogmas católicos sin comprender apropiadamente el platonismo. Aunque el semiplatonismo o neoplatonismo vienen de Platón, tienen sus variantes y se pueden conocer. Esos conceptos filosóficos de Platón son la base de donde surgió luego la doctrina de la Trinidad. Tenemos la definición de platonismo como sigue. Platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I antes de la era común, que llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenían con el cristianismo y aún el judaísmo. Su principal representante fue Plotino, que adquirió este nombre en alabanza a su maestro Platón. Platón no solamente fue un filósofo, fue un político. Él usó la filosofía y ciertos principios y la aplicó a esos principios de cómo debían administrarse las ciudades, que eran las ciudades-estado típicas en aquella época. Consecuentemente, en el platonismo y cada una de sus ramificaciones, adaptaciones y escuelas surgieron tres conceptos básicos influyentes, tanto en el pensamiento judío como en el cristianismo helenista, que vendría después. Pilares fundamentales del platonismo los vemos. 1. La teoría de la inmortalidad del alma. 2. La teoría de la preexistencia del alma. Y 3. La teoría del dualismo cosmológico. Pilares fundamentales del platonismo. Donde quiera que usted vea la idea de la inmortalidad del alma, de la preexistencia del alma, del dualismo cosmológico, usted está viendo a Platón. Y cada una de esas tres cosas es una distorsión de los principios escriturales. Enseñaba Platón que a la hora de la muerte el alma, el principio espiritual, debido a que es espiritual, sobrevive a la cesación de la vida biológica, la muerte, y asume un nuevo ciclo, entra en un nuevo estado, en una evolución. Esa alma, al separarse del cuerpo, puede reencarnar en otro cuerpo. ¿Cuál es la razón por la que el alma puede reencarnar en otro cuerpo? Puede ser para evolucionar a un estado superior o para purificarse. Una teoría platónica que fue asumida y se incrustó en la mayoría de las religiones paganas del mundo entero. Platón enseñó que el alma es una entidad que existe independientemente del cuerpo humano, que es una realidad espiritual que existe separada del cuerpo y que aún puede entrar en él, que es inmortal, que siempre ha existido y siempre existirá. Está sujeta a un proceso de evolución, puede evolucionar hasta alcanzar su máximo potencial, que es fusionarse con la divinidad. Muchísimas religiones y filosofías actuales recibieron y heredaron el platonismo. El otro tema sobre la preexistencia del alma. Según el platonismo, el alma, por ser inmortal, es preexistente a su vida actual. Vemos, si mi alma es preexistente, eso quiere decir que yo he vivido antes, conscientemente.
porque según Platón el alma es una entidad consciente separada del cuerpo que vive por sí misma. Lamentablemente todas estas ideas fueron heredadas por la mayoría de las religiones que conocemos en la actualidad. En cuanto al tema del dualismo cosmológico, vemos, Platón decía, este mundo que nosotros vemos hoy y que nosotros podemos tocar con nuestras manos, no es el mundo real. Este mundo no es el auténtico, es un reflejo del mundo real que existe detrás. Platón decía que este mundo real que podemos ver y tocar es malo en sí mismo. ¿En qué sentido es malo en sí mismo? En el sentido de que no te permite ver y tocar al mundo real que está detrás. Estas son las ideas platónicas, filosofía que fue heredada por la mayoría de las religiones, incluido el judaísmo. Doctrina filosófica de Platón, filósofo griego en los años 428 al 347 o 348 antes de la era común, según la cual solo los conceptos son inmutables, mientras que el conocimiento que proviene de la percepción de los sentidos es mudable. Para Platón, el creador no es una persona, es una idea divina que no se puede conocer, infinita, inaccesible, inalcanzable, indescifrable, sin forma y parecido. Para Platón, el Todopoderoso es una idea pura, y esa idea pura que está detrás del mundo material que nosotros conocemos es el Todopoderoso de Platón. Por lo tanto, Platón decía, tenemos dos mundos opuestos, un mundo ilusorio dominado por los sentidos físicos y un mundo auténtico que está dominado por las ideas. Es decir, el mundo ilusorio es el que podemos tocar y el mundo real es el que no vemos, el mundo de las ideas. Ideas filosóficas de Platón. Pero vamos a Génesis 1:31 y nos dice, y vio el Todopoderoso todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Recuerde muy bien que en ese mundo se formaron los forjadores del cristianismo histórico en el mundo platónico. En ese mundo se formó el concepto de la doctrina de que Yahshua es el Todopoderoso y de la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, los padres de la, entre comillas, iglesia comenzaron a decirle a sus seguidores, a sus cristianos, a las denominaciones que hay una vida superior y que aún en medio de las persecuciones que estaban experimentando podían ser consolados en un mundo mejor y más allá del sol. Inclusive hay una canción que habla al respecto que dice, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. En la filosofía todo es para el cielo más allá del sol. Eso es platonismo. Ahora usted lee las escrituras y los profetas y encontramos algo totalmente diferente. Mateo 6:10. Venga tu reino. Por lo tanto, este mundo no es malo, es bueno, no es una ilusión, es una realidad. El Eterno nos lo ha dado para esta humanidad. Nuestro cuerpo no es malo, no es bajo, no es sucio. Es templo del Espíritu y de su aliento de vida. Es nuestra responsabilidad cuidar de la creación, de los árboles, de los animales. Depende de nosotros, destruir o preservar. Vamos ahora con el tema, con esta larga introducción, vamos a ver ahora el tema que nos compete, representante legal o agente. Un representante legal es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica. Un representante es alguien que representa a otro o a otros. Ilegal, es decir, un representante que ha sido reconocido por la ley como tal. Después de ese paréntesis filosófico, seguimos con nuestro estudio. Por ejemplo, representante legal.
En las Naciones Unidas están los cancilleres o embajadores, que representan los respectivos países de donde proceden. Toda palabra dicha por el embajador representa la opinión y decisión del país que representa. Aunque él no es jefe de Estado, en ese momento lo suplanta, ya que su investidura lo determina como tal ante los demás miembros, pero aunque no es el presidente en persona, sí es su representante, el cual es como si el mismo presidente hablara. Un ejemplo de representante legal. Vemos un ejemplo de representante legal en Génesis 41:41 y nos dice: y Faraón dijo a Joseph: he aquí, te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de Joseph, y le vistió con ropa de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: arrodillaos, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Qué tiene que ver ese tema de la representación legal con las escrituras? Vemos aquí un ejemplo de representación legal o agente. Si lo analizamos bajo la óptica de esa figura de representación legal, tiene mucha importancia. Hemos visto ya un ejemplo en Génesis 41:41 sobre José. Vemos cómo el faraón le da todo el poder para ser representante ante un pueblo egipcio. ¿Pero acaso el faraón renunció a su cargo para dárselo a Joseph? Esto sucede aún en los niveles celestiales, donde los enviados del Eterno en su investidura de representantes o embajadores deben ser vistos como si fuera Él mismo, el Todopoderoso en persona. Veamos algunos ejemplos. Éxodo 3:2 nos dice: entonces el ángel de Yod-Heh-Wav-Heh se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Vio el Todopoderoso que él se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y además dice, y añadió: yo soy el Todopoderoso de tu padre, el Todopoderoso de Abraham, el Todopoderoso de Isaac, el Todopoderoso de Jacob. Entonces Moisés ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Vemos, como dice en el inicio, el ángel de Yod-Heh-Wav-Heh, o sea, su representante, como el concepto explicado anteriormente. No dice que sea el Eterno mismo, pero seguidamente esta persona, este ser, el ángel de Yahweh, se identifica en el verso 4 y llama directamente en medio de la zarza a Moisés. Y se identifica en el verso 6 como el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿es el representante del Eterno o es el Eterno mismo? Si analizamos lógicamente, entendemos que es el ángel del Eterno que habla en representación, de tal manera que lo hace como si fuera el Eterno mismo en persona. Y podemos estar seguros de esto, pues dice la misma Escritura. Éxodo 33:20 nos dice: dijo él: no podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir. Y Romanos 3:4 nos dice: de ninguna manera, antes bien, siga siendo el Todopoderoso veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como vemos, ningún hombre puede verlo. Si decimos que algún hombre logró esto, pues hacemos al Todopoderoso mentiroso, porque Pablo dijo: de ninguna manera, el Todopoderoso es veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Así que el Eterno dijo que nadie lo puede ver y es nadie.
Ahora bien, ¿por qué el ángel se puede identificar inclusive con el nombre sagrado del Eterno? Veamos un versículo que quizás nos dé algo de luz en esto. Éxodo 23:20 nos dice: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre está en sus entrañas. Otra versión dice: pues en él está mi nombre. O sea que este ángel que está a cargo de esta misión le es permitido llevar el nombre del Eterno, pero eso no lo hace ser el Eterno mismo, sino que es su representante, su autoridad, y puede identificarse como el nombre sagrado y ser llamado como tal, como pasó en Éxodo 23:20. Éxodo 3:4 también nos comenta lo siguiente: vio Yod-Heh-Wah-Heh que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Veamos otro ejemplo. Como vemos, el ángel se identifica como el Todopoderoso hablando a Abraham. Esto es debido a que ese ángel tenía la autoridad de llevar su nombre. Pero eso no hace ser el Todopoderoso mismo al ángel. Sigue siendo un ángel, pero puede ser llamado con el nombre del Creador. Vamos a verlo en Génesis 18:9 nos dice: después le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él dijo: he aquí, está en la tienda. Y dijo: volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara en sus adentros diciendo: después de mi menopausia de tener placer, siendo mi señor anciano. Entonces dijo Yod-Heh-Wah-Heh a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara así diciendo: es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? Vemos que al comienzo del verso en 18:9 hay un ángel hablando, y en 18:13 el mismo Yahweh se identifica como el ser, la entidad que está hablando con Abraham. ¿Por qué se confunde a Yahshua como el Todopoderoso? Anteriormente vimos cómo la filosofía platónica permeó culturas y religiones. Un personaje que se le conoce como San Agustín o Agustín de Hipona, o en latín Aurelius Augustinus Hipponensis, dice que Platón fue el que más se acercó a la doctrina católica cristiana. ¿Cómo no se va a acercar si la mayoría de los conceptos que manejaba Agustín de Hipona eran sincretismo con raíces platónicas? Ahora bien, conociendo los conceptos anteriores y sabiendo de antemano su procedencia, podemos abordar el tema de Yahshua bajo otra óptica. El Eterno, habiendo hablado anteriormente, ya sea por los patriarcas o por los profetas en estos últimos días, nos habló por el Hijo. Lo que quiere decir que el Hijo es el último profeta enviado por el Eterno. No hay más representante del Eterno con tal envergadura que Yahshua. Él es la suma de todos los profetas anteriores. Todo lo que el Eterno tenía que decirnos, nos lo dijo a través de Yahshua, hijo de Yosef, hijo de Yahshua ben Yosef. Vamos a Hebreos 1:1 y nos dice: el Todopoderoso, habiendo hablado en la antigüedad a los padres, muchas veces y de formas diferentes por medio de los profetas, al final de estos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, pues teniéndolo a él en mente, fue que hizo el universo.
Hebreos 1:1. Vamos a detenernos un momento aquí. El Todopoderoso le habló a los padres. Aquí estamos en un libro que está en los escritos nazarenos que se suelen llamar como el Pacto Renovado y en las denominaciones como, comillas, Nuevo Testamento, comillas. Y esta persona que escribió esta carta o este libro está diciendo que a sus padres, a los padres de ellos, de la persona que está o del grupo al que él pertenece, les habló el Todopoderoso por medio de los profetas a sus padres. Pero en esos días, en esos finales días, para ese periodo de tiempo, habló por el Hijo. Y ese Hijo lo constituyó heredero de todas las cosas y por medio de él hizo el universo. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso lo constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Por lo tanto, cuando Yahoshua habla, es como si el mismo Todopoderoso en persona, como si el mismo Todopoderoso en persona hablara. De esta manera se puede entender cuando dice, vamos a Juan 14:9, Yahshua le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. Juan 14:9, 10 y 11. Un verso que suele ser utilizado para apoyar la doctrina de que Yahshua es el mismo Todopoderoso. Pero dentro de ese mismo texto vemos aquí en Juan 14:10 algo importante que nos dice, las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. De manera que en el verso 10 se contradice la doctrina de que Yahshua es el mismo Todopoderoso, porque Él no habla por su propia cuenta, sino por mandato, por envío del Padre que mora en Él. Yahshua está en representación del Todopoderoso, tiene la autoridad de hablar como Él. Por lo tanto, escuchar a Yahshua es como escuchar al Todopoderoso mismo, pero al igual que el ángel, no lo hace ser el Todopoderoso Elohim, solo su agente o representante. Veamos un detalle interesante aquí en Éxodo 23:21. Nos dice, anda derecho en su presencia y hazle caso, no le seas rebelde. Sepas que no perdonará tus faltas, pues en él está mi nombre. Aquí tenemos una frase interesante, sepas que no perdonará tus faltas. Este ángel que se está refiriendo en Éxodo 23 tiene toda la autoridad del Todopoderoso. Aunque en las Escrituras a veces se identifica como el Todopoderoso mismo, vemos que su autoridad no es total, es limitada. Veamos por qué ese detalle. No perdonará tus faltas. O sea que no puede perdonar pecados. Ese es un atributo que está reservado única y exclusivamente para el Todopoderoso. Pero en el caso de Yahshua la cosa cambia. Vamos a verlo aquí en este caso. Mateo 9:2. Y aquí le trajeron un paralítico echado en un catre. Y viendo Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. En Mateo 9:3 lo vemos. Vemos cómo Yeshua le dice, tus pecados son perdonados. Pero vemos una reacción totalmente lógica de los escribas, puesto que el único que podía perdonar pecados era el Todopoderoso mismo. En toda la
Escritura no había existido ningún representante del Todopoderoso con tal poder de perdonar pecados. Pero miren, yo les probaré que Ben Adam tiene autoridad en la Haaretz para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Conociendo Yahshua que lo que ellos pensaban era lógico dentro de lo que ellos habían manejado, les dice: miren, yo les probaré que Ben Adam tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Su investidura como el Mesías enviado por el Todopoderoso, como su representante, tenía la plena autoridad conferida por el Todopoderoso para perdonar pecados. Nunca en la historia escritural el Todopoderoso le había dado tal autoridad a ningún hombre, profeta o ángel. Podemos entender ahora la grande autoridad que tenía Yahshua como Mesías. Vemos en Mateo 28:18 que nos dice: entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Me ha sido dada, entregada, no que la tuvo siempre, y que es parte de su esencia. Como divinidad le fue entregada por uno más grande que él. ¿Se acuerdan el caso de José en Egipto con el faraón? ¿Qué pasó allí? Eso lo vimos en Génesis 41, 40 a 43, que ya contemplamos. Yosef es un tipo del Mesías. A Yosef se le dio toda autoridad en todo el territorio de Egipto. Vemos en Yosef un tipo del Mesías. En resumen, Yahshua HaMashiach recibió toda la autoridad. Se puede imaginar tal autoridad hasta poder resucitar muertos y ser juez en el juicio final. Es por ello que es muy fácil para algunas personas pensar que Él es el Todopoderoso mismo, concepto el cual no se aleja mucho, pues Yahshua es ese representante único, no habrá otro, ni hubo otro como Él. Por lo tanto, escuchar su voz es como escuchar la voz del Todopoderoso. Escuchar a Yahshua es como escuchar al Todopoderoso mismo en persona, es como escuchar al Todopoderoso mismo. Vamos a Hebreo 1:8 y nos dice: pero respecto al Hijo nos dice: tu trono poderoso es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Recordemos toda la confusión que existe acerca de la palabra Elohim. La palabra Elohim, de acuerdo a su situación, a su contexto, puede ser un adjetivo o un sustantivo. Puede ser el Todopoderoso como un adjetivo, inclusive no exclusivo del Padre Eterno, el Creador. Elohim puede ser también, como lo tenemos estudiado y lo presentamos en otros estudios de nuestro sitio, regresando a las raíces.org. Elohim es Elohim de Elohim. Hay otro estudio que se llama la palabra Elohim. Igualmente algo parecido sucede con la palabra Adon, Adoní, Adonai. Le invitamos a que considere esos estudios. Elohim, un plural, es una palabra plural, puede ser poderoso, alguien que tiene mucho poder o alguien que es poderoso. Salmo 45:6 nos dice: tu trono divino es para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Salmo 45:7 nos dice: has amado la justicia, aborrecido la impiedad, por eso te ungió Elohim, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Debido al conflicto por la mala utilización de la palabra Elohim como adjetivo poderoso o como sustantivo poderoso, puesta en su justa dimensión en el contexto hebreo, podemos encontrar los dos personajes perfectamente delimitados. En este concepto, el Todopoderoso y el poderoso que tiene poder.
El Todopoderoso es en el sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural así, específicamente con el artículo de el Todopoderoso Supremo. Ocasionalmente se aplica también como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo ángeles. El Todopoderoso es el Todopoderoso, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. De manera que hay que mirar, hay que considerar seriamente la palabra Elohim de acuerdo a su contexto y al mensaje que se está presentando en ese momento. Vemos la nota del diccionario Strong H433. Salmo 45:7 nos dice: has amado la justicia y aborrecido la impiedad, por eso te ungió Elohim, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si vemos este texto con detalle, vemos que por eso te ungió Elohim, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si lo vemos como el Todopoderoso Creador, la primera parte, entonces este texto es una locura porque dice, el Todopoderoso tiene un Todopoderoso que lo ungió con óleo de alegría más que sus compañeros, que debemos entender que era Todopoderoso Supremo que estaban con él. Entonces tenemos un grupo de todopoderosos supremos y no uno solo. De manera que ilustramos cómo la palabra Elohim, mal traducida, mal utilizada, sacada de su contexto, puede causar toda esta confusión, pero puesta en su lugar, en su contexto, en su significado de acuerdo al mensaje, nos da un mensaje muy claro, diáfano y contundente. Según el mal uso de esa palabra o la mala interpretación, podemos entender que el Todopoderoso tiene un Todopoderoso más grande que el que tiene el poder de ungirlo. Eso es una total locura y el verso se volvería en un total caos para entenderse. Alguno puede decir, pero es que se cree por fe. Pues consideremos que la fe no tiene nada que ver con una interpretación ordenada de textos escriturales, solo el uso de sentido común y las herramientas del lenguaje utilizado. Lo demás que se diga es mera y absoluta opinión personal, donde el dogma reemplaza a la razón y a la lógica común. Recordemos que la palabra no es de interpretación personal, ni de opiniones personales. Es lo que el Todopoderoso entregó y punto. Otro ejemplo más complicado si no lo entendemos correctamente. La palabra aquí identificada con el Todopoderoso es la palabra H430 Elohim. Según el diccionario Strong, entonces se podría entender que ustedes son el Todopoderoso Todopoderoso. Ninguno en su sano juicio diría eso, por lo cual se puede entender como jueces y reyes. Si usamos la lógica y aplicamos, entenderemos que el Ser Supremo, el Todopoderoso, está al comienzo de la oración y que los demás Elohim son hombres con títulos de poder. Ahora podemos entender mejor el texto que tenemos en Hebreos 1:8. Vamos al Salmo 82:1 y nos dice: Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga. Según vemos, lo traduce la Biblia textual, se entiende que jueces es Elohim. Jueces, la palabra Elohim como jueces. Ni el Salmo 82:1, si entonces lo podemos ver de esa manera con su palabra transliterada, Elohim se levanta en la sinagoga de los Elohim y en medio de los Elohim juzga. Elohim, traducido dentro del contexto de las diferentes situaciones de la palabra Elohim, podría decir, Elohim se levanta en la sinagoga de los jueces y en medio de los jueces juzga. Vamos a Filipenses 2:9 y nos dice: por lo cual el Todopoderoso también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y en el 10,
para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yahshua el Mesías es el Adón para gloria del Todopoderoso Padre. Como vemos, Yeshua en su rol profético como el Mesías tenía toda autoridad, tanto como el ángel el cual portaba el nombre del Todopoderoso, ejemplo que vimos al comienzo de este estudio. Y cuando hablamos de autoridad, Yahshua podía hacer tal o cual cosa semejante al Todopoderoso. Él tenía esa autoridad para hacer, pues le fue conferida, le fue dada, le fue entregada. Pero eso no lo hacía hacer el Todopoderoso mismo en persona. Lo mismo que pasó con Joseph y el faraón, al igual que el ángel que vimos en el ejemplo al comienzo del libro de Éxodo. Vamos a ver un texto que nos puede dar una luz sobre esto. Un texto que no suele ser leído, o si se lee, pues se pasa por encima. Y si se pasa por encima, pues no se detiene a analizarlo, o a estudiarlo, o a entenderlo, o por lo menos a investigarlo. 1 Corintios 15, 24 nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Todopoderoso y Padre, cuando suprema todo imperio y toda autoridad y poder. Porque es necesario que él reine hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Si analizamos seriamente, detenidamente, con tranquilidad este pasaje, vamos a ver que las cosas le fueron entregadas al Mesías y fueron sometidas a él, excepto aquel que le confirió tal autoridad, como lo dice 1 Corintios 15, 24 al 27. Y luego dice que el mismo Hijo, en este caso el Mesías, se someterá al Creador, el Todopoderoso, Supremo y Único. Lo vemos en el versículo 28. Entonces es ilógico verlo como si el Todopoderoso se sometiera a otro Todopoderoso, siendo él mismo. Eso es ilógico. El Todopoderoso no se somete a nada ni a nadie que usted pueda nombrar, pues dejaría de ser todopoderoso. Por lo tanto, el dogma impuesto de que Yahshua, hombre, es el mismo todopoderoso, se cae por su propio peso, además de todas las razones antes expuestas con sus contextos bíblicos. Visto de otra manera, el Todopoderoso le entregó toda la autoridad y le sujetó a él todas las cosas. Y la única cosa que no fue sujeta al Mesías fue el Todopoderoso Creador mismo. Es decir, podrá mandar a todos en los cielos y en la tierra, excepto al Todopoderoso, porque Él es el único, el Todopoderoso, que dice, verso 28, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que el Todopoderoso sea todo en todos. Salmo 45, 7, recordemos que nos dice, por eso te ungió Elohim, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Vamos a Juan 3:34 y nos dice, pues el Todopoderoso envió, habla las palabras de el Todopoderoso, porque el Todopoderoso no da el Espíritu por medida. Juan 5:27 nos dice, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 12:49 nos dice, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. De manera que Él hizo las mismas cosas que el Todopoderoso hacía. Y aquí la respuesta dada por el mismo Yahshua. El Todopoderoso no le dio el Espíritu por medida. Por lo tanto, no es de sorprender lo que hizo Yahshua, porque como Mesías le estaba permitido.
y le dio autoridad, no que él mismo la tomó por ser el Todopoderoso. Le fue concedida, está claro, y es simple de entender. Él está en representación del Todopoderoso, no en representación de él mismo como un Dios. Como vemos en todas las palabras dichas en los textos que sobresalen la autoridad y mandamiento que da el Todopoderoso Yahshua para que hable sus palabras, para que Yahshua represente al único Todopoderoso delante del pueblo de Israel como embajador, emisario perfecto delante de él. 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si el Todopoderoso rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con el Todopoderoso. Profundo mensaje de 2 Corintios 5:20. En cuanto a nosotros, somos enviados como embajadores, agentes, representantes de el Mesías. Y nos recomienda el escritor, reconciliaos con el Todopoderoso. No dice reconciliaos con el Mesías, no dice eso. ¿Por qué? Porque Yahshua es el medio, el mediador por el cual somos reconciliados. Pero la reconciliación no es con Yahshua, sino con el Todopoderoso Creador que Él representa. En este caso, el único, el Todopoderoso, el Elohim de Elohim. Juan 14:10 nos dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Muchos, no tomando en cuenta los contextos anteriores, dicen que Yahshua está afirmando ahí que Él es el mismo Todopoderoso Creador. Totalmente ilógico, ya que solo es una manera de decir, parafraseando con fines de ilustración, las palabras del Mesías podían parafrasearse así. Yo soy el único representante autorizado en este momento de hablar del Todopoderoso Elohim, y toda palabra no corresponde de mí mismo, ni de mi propia inteligencia, sino que la recibo directamente del Padre, y tal como la recibo, yo se las transmito a ustedes. Nos hemos atrevido a parafrasear el texto de Juan 14:10 para ilustración del tema que estamos manejando. Juan 16:27 nos dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Todopoderoso. Juan 17:8 nos dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 8:42 nos dice, Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuese el Todopoderoso, ciertamente me amaríais, porque yo de el Todopoderoso he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Alguien nos podría decir, no, tú no puedes entender eso de modo literal. Mire bien entonces qué es lo que usted está diciendo. ¿Se puede entender de modo literal o no se puede entender de modo literal? Esa es la clave de todo ese malentendido. Lo estamos leyendo de forma literal y lo estamos entendiendo de forma espiritual. Bien, terminamos esta reflexión con Deuteronomio 18:18 nos dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Juan 14:10 nos dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras.
las leemos en forma literal. ¿Cómo podemos leer estos versos en forma espiritual? Si las leemos de forma literal, ¿qué vamos a encontrar? Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Claro, sencillo, diáfano, contundente y, sorprendentemente, literal. Juan 14:10 nos dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Una perfecta relación de Deuteronomio 18:18 cumplida en Juan 14:10. Tenemos más estudios en nuestro sitio, regresando a lasraíces.org. Allí también va a encontrar otros recursos que le pueden ayudar para sus estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso que puso su propia palabra en nuestro Mesías para que Él nos hablara las palabras del Padre. Lo vemos allí en Deuteronomio 18:18, lo vemos allí en boca del propio Mesías en Juan 14:10. El Mesías nos habló las palabras del Padre eterno, creador, no habló otra cosa. Toda Rabá, Padre eterno, por tu enseñanza, por tu palabra tan sencilla, tan diáfana, tan simple, tan transparente que le diste a tus siervos para que las transfiriera a su pueblo de Israel. Toda Rabá, Rey, por esta palabra maravillosa que nos guía, que nos enseña, que nos aclara, que nos permite ser mejores personas, merecedores que tú pongas tus ojos en este planeta, en estos seres humanos. Toda Rabá, Rey, por esa misericordia, por ese perdón, a pesar de que somos tan débiles y tan rebeldes, Padre eterno. Toda Rabá, en el nombre del Mesías Yahshua HaMashiach. Amén. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos tenga misericordia. Igualmente todo esto para el pueblo de Israel, sabiduría para sus gobernantes y fortaleza para todas esas personas que sufren persecución, burla, escarnio y amenazas a diario. Toda Rabá, Rey, porque prometiste acortar esos días de la angustia de Jacob. Toda Rabá, Rey, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom y hasta otra ocasión. Toda Rabá.